Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Con la bendición, autoridad y el respaldo de el Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 14, Reina Valera de 1960. Leo así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Por eso, escuche bien. Dios va a tocar el corazón. Dios en las predicaciones toca los corazones, así como le tocó el corazón a Lidia, que ella era una comerciante, pues dice aquí, Dios le tocó el corazón, dice, y estaba atenta a lo que decía el apóstol Pablo. Ok, y dice, y cuando fue bautizada, es decir, escuche bien, ella estuvo atenta. Pablo habló y a continuación de un versículo a otro parece que pasaron muchas cosas, y ciertamente es así, porque prestó tanta atención de lo que dijo el apóstol Pablo, Lidia, que fue bautizada, dice allí, fue bautizada y su familia, y dice, y de una vez esta mujer empezó a mostrar el fruto del Espíritu Santo que estaba en ella, que había recibido por haber creído la palabra del apóstol Pablo, que dice aquí, habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, porque la Biblia dice que los siervos de Dios son hospedadores, es decir, serviciales. La palabra, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, era tanto el deseo de Lidia de que estos siervos, de que estos apóstoles que andaban predicando la palabra y que habían impartido el mensaje al punto de que fue tocada y fue bautizada ella y toda su casa, que lo menos que ella sintió en esa gratitud fue decirles, por favor, queden en mi casa y dejen que yo los atienda. Versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, esto lo explicaba la clase pasada, cuando ya estábamos terminando la clase del jueves. Entonces, no es que es un espíritu de adivinación, sino que es un género de espíritu. Hay géneros, diversidad de géneros de espíritu, y entre ellos el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación opera mucho en el mundo de la brujería, de la hechicería, sortilegio, de la cábala. Por eso una persona, estas personas que acostumbran a visitar, a veces dicen un curioso por no decir brujo, pero eso es un brujo. Entonces van a estas casas, unos practican este tipo de magia con cartas, otros con caracoles, otros con eso, otros fumando tabaco, y yo qué voy a hacer de eso. Son cantidades de cosas que tienen ellos para hacer ese tipo de encantamientos y cautivar a los incautos. Van y entonces dice, ay, ¿será que usted no me puede poner a hablar con mi abuela? Tengo ganas de hablar con mi abuela. Y resulta que el brujo, que por cierto es usado por el Espíritu Santo, tiene una invocación de saber cuántas palabrerías, y de repente aparece una entidad, o ellos dicen, no, es materia, y entonces lo toma y le habla igualito a la abuela. Ay, sí, esa es la voz de mi abuela, es la voz de mi abuela. Y dice, ¿cómo está, niña? Y le sale, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está la señora Carmen? Y dice, y si es porque
todo esto, sabe todo esto. ¿Sabes por qué la gente termina atrapada en este tipo de cosas? Porque esos ángeles caídos, que son demonios, que son espíritus, ya ustedes saben que la palabra demonio en el griego quiere decir seres inteligentes. Daemon quiere decir seres inteligentes, son espíritus. Y ellos pues son seres que tienen miles de años aquí en la tierra. Y entonces empiezan supuestamente a adivinarle a las personas, a decirle cosas y dicen, no, que cómo lo sabe este brujo es uno, no sé qué, si saben, no sé qué. Mire, todo eso es una operación demoníaca, porque es como que Satanás se aprovecha de eso, porque las personas ingenuas, que por cierto no leen la Biblia, ¿y qué van a saber si no leen la Biblia? No conocen de géneros, de espíritus, como Señor Jesucristo decía, este género, hablando de otro género de demonio, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay espíritu, por ejemplo, el de adivinación sale, termina el nombre de Jesús y sale, pero hay otros géneros que son más fuertes, a los que si no se les combate con oración no permanece, la persona permanece poseída por esos demonios y viven, agarran de casa a las personas. Entonces me voy un poco aquí porque es la Biblia la que nos revela que este mundo espiritual es real y existe el espíritu de adivinación. Lo de pasado también decía, él comentaba sobre el famoso ese famoso Nostradamus. La gente dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Y qué pasa con este Nostradamus? Que era un hombre que decía muchas cosas y todas pegaba. Ahí están los libros y ahí están. Miren, las profecías de Nostradamus son adivinación, no son profecías. Y la gente tiene que distinguir la profecía de la adivinación. Y hago esta cuestión porque es muy importante, y como yo sé que mensajes están saliendo por las redes y vaya a saber a quién Dios va a alcanzar con estos mensajes. Entonces, mira, los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, que poseyeron, dados por Dios, el oficio de profeta, ungidos profetas, ellos hablaron básicamente de las siguientes cosas. Dios levantaba un profeta cuando Israel se apartaba de los estatutos y preceptos de nuestro Dios, y entonces Dios llamaba a la exhortación y a la reprensión por medio de los profetas, y también los corregía, muchas veces les declaraba palabras de juicio, pero además también había un porcentaje de su profecía que era la profecía mesiánica, es decir, que hablaba del Mesías que habría de venir en diferentes épocas, en diferentes siglos. Dios usó a los profetas para hacer permítame la expresión, un retrato hablado de el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, para cuando viniera, se supone los entendidos en las letras iban a reconocerlo por las señales que los profetas habían dado. Es el misterio profético. Entonces, no se puede comparar esto de profecía porque la gente confunde profecía con adivinación. Y entonces, si usted lee las profecías de, entre comillas, de Nostradamus, o hablando en los términos correctos, las adivinaciones de Nostradamus, entonces hablan son de estos nombres, de fechas, de lugares. No está hablando de Jesús, ni está hablando de la venida del Señor Jesucristo. No está hablando de el desenlace del juicio de Dios sobre la maldad, sobre el pecado. Nada de eso habla Nostradamus. Entonces, como estamos empezando en la noche de hoy, me permití un paréntesis más largo
acerca de esto, porque hay gente que todavía siente confusión. Hay un argentino que ahorita se me va el nombre y no vale la pena como hacerle propaganda a gente. Ya murió, fue a mediados del siglo pasado, un argentino que dibujaba y hacía unos dibujos proféticos y hacía escritura, ¿cómo le llaman este tipo? Escritura autómata. Entonces escribían cosas y de repente cuando leían, mi hermano, si tú estás escribiendo en modo avión, es decir, modo automático, y tú escribes una sarta de cosas y después de que lo lees te salen frases y todo, y entonces se cae un edificio y tal. ¿Quién hizo esto? ¿Y con qué propósito? Pues si no es para las arrepentimiento y a la cruz, pues eso es un adivinador, ese es un sortílego, un mago, un brujo, un hechicero, así lo llama la Biblia. Entonces, es porque muchas veces en el pueblo cristiano todavía hay gente que se siente atraída por ese tipo de cosas, o el mercado, el horóscopo, y que signo eres tú, yo soy Escorpio, yo no soy Cáncer, y el otro es Libre, y el otro es... Nosotros no somos nada de eso, hermano. Nosotros somos de Cristo, nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Y ¡pum! Se acabó. Nosotros no tenemos nada que ver con este evento de los astros, la alineación del planeta. Marte está retrógrado y en conjunción con no sé qué. Eso se lo dejamos a los paganos y a los griegos, que eran los que estudiaban ese tipo de cosas. Nosotros estudiamos las Escrituras y lo que nos diga el Señor allí, eso es ley para nosotros. Amén. Bueno, entonces, mire lo que dice. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, o sea, la tenían trabajando. Esta, siendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira, hasta el diablo sabe eso. Hasta el diablo sabe eso, porque un espíritu de adivinación no le sirve al Dios Altísimo. Pero aquí esta mujer, con un espíritu de adivinación, y pudiéramos decir que hasta burlón, ella no está ayudando a predicar a Pablo, está mofándose, ridiculizándolo. Entonces, pero sí decía algo que era verdad. Os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Subraya esa frase allí. Y esto lo hacía por muchos días. No dice cuántos días, 4, 5 días, una semana. Lo cierto es que a la mujer se les pegaba como la sayona, decir nosotros aquí en Venezuela, y se les pegaba ahí a esto solo, Dios Altísimo, dando voces, gritando. Entonces, daba voces, quiere decir que lo vociferaba, que lo decía en alta voz, que gritaba. Entonces, esto, en el versículo 18, que yo escucho ya, más desagradando a Pablo, se volvió, o sea, dio vuelta, y dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, quédese quieta, usted vaya para allá, a la gente que trabaja. Le habló directamente al espíritu, porque Pablo, ya conocedor, sabe que hay un mundo espiritual que se mueve en el plano terrenal, y le habló directo al espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él. Salió en aquella misma hora. Yo respondió al espíritu, y Pablo, esa autoridad apostólica que el Señor le regaló, inmediatamente esa muchacha quedó libre del mal que tenía. Pero viendo sus amos que al salir la esperanza de sus ganancias, o sea, tenían un negocito con ella, porque dijeron, no, usted es materia, venga para acá, usted es materia. Se le metió a ese chupi a esa mujer y les daba platica a él. Después que Pablo la libera, gloria al Señor Jesucristo, dijeron, ay, ¿ahora qué hacemos? Perdimos el negocio.
prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Mire Pablo, hace poco se acaba de llevar un poco de pedrada, que casi lo dejan casi muerto. Lo meten preso, bendito sea Dios. Y entonces, y ahora azote con vara. Después de haberle azotado mucho con vara, ¿oyó? No eran unos chaparritos de guayaba, eran varas. Y después de haberle azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, subraye este mandato, dice. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en un cepo. ¿Sabe lo que es un cepo? Un cepo es como una especie de candado de madera que lo metían y lo trancaban y les quedaban esa gente atrapados allí, hermanos. O sea que nuestros hermanos Silas y el apóstol Pablo estaban seguramente en el calabozo más oscuro, más nauseabundo, lleno de cucarachas, de ratas, de orines, de quién sabe qué cosa. Hermano, y ahí los metieron presos en un lugar lúgubre, hediondo, pestilente, insalubre. Ahí estaban estos dos siervos de Dios, y entonces aporreados hasta decir basta, hermano. Eso fue, le dieron azote hasta que le supo a bueno. Entonces, pero el versículo 25 dice: pero a medianoche, subraye, medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, aleluya. Himnos cantaban. Y cantaban: admirable, invencible, el humilde Jesús. Bueno, eso se lo puse yo, la letra de una canción que yo me imagino a estos hombres allí de Dios cantando para Dios. Tiene que ser que cantaron unos himnos muy poderosos, algo extraordinario, algo que se elevó, que traspasó, llegó al trono de Dios, llegó a los oídos del Altísimo, bendito sea su nombre. Y dice la Biblia que cantando estos himnos de Dios, y los presos los oían, los presos que estaban allí porque no estaban solos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No dice un terremoto, hermano. Y esa palabra gran no está de adorno. Un gran terremoto, aleluya. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que, mira, hermano, vamos a ver si aprendemos alguna cosa. Cuando nosotros sabemos a quién le servimos, a quién le cantamos, hoy mismo, al reunirnos en una celebración de nuestro 4º aniversario como iglesia, nosotros tenemos que saber que nosotros no somos un club evangélico, que nos reunimos como amiguitos para saludarnos. Vale la amistad, vale el cariño, vale el amor fraterno, porque la Biblia lo manda, porque la Biblia lo demanda, pero tenemos que saber quién es el invitado principal. Jesús es la persona más importante. Jesús es el principal y a Él es quien nosotros le servimos.
A Él es a quien nosotros le oramos, a Él es quien le pedimos y a Él es quien le cantamos. Mira, fue tanta la unción de cuando cantó Pablo y Silas en un hediondo calabozo, hermano. No era una catedral, no era una catedral con bancas reclinables, no tenían aire acondicionado, porque hay gente que piensa que mientras más grande es el templo, más adornado, más decorado está. Ay Dios, y tú ¿a dónde vas? ¿A qué iglesia vas tú? Bueno, yo voy es por allí. Ay, no me digas. ¿Y por qué no vas para la mía? Nosotros tenemos que alquilar el estadio porque ya no cabemos el gentío. Mira, cuando hay verdadera adoración, cuando se sabe a quién se adora, hasta una cárcel hedionda se convierte en un altar de Dios encendido. Y estos dos siervos cantaron himnos a Dios y estremecieron los cimientos de la cárcel. Y dice que se partieron, hermano, que hubo un gran terremoto. Gloria a Dios. Yo te digo, querido hermano, cuando haya un gran terremoto, cuando haya un calabozo de problemas que te tengan aprisionado, que te tengan encerrado, cautivo, asfixiado, un calabozo hediondo de problemas, hermano, ¿sabe qué? Canta himnos a Dios, humillémonos a Dios cantándole. Bendito es su nombre. Y muchas cadenas se romperán, se partirán. Y para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, hermano, la situación cambiará. Ahí dice claramente que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron no una puerta, sino todas las puertas y se soltaron todas las cadenas. O sea que quedaron libres, hermano, libres. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Y saben por qué? Porque todos los soldados tenían orden expresa de que si ellos dejaban fugar a uno de sus presos, los matarían. O sea, eso le iba a costar la muerte. O se mataba a él o lo mataban ellos. Y este dijo, no, si se abrieron las puertas de la cárcel, pues esta gente se fue. Eso es muerte para mí. Y agarró la espada y se la iba a enterrar, se iba a matar él mismo. Imagínese usted. O sea, hasta ahí le llegó la vida al carcelero y hasta ahí le llegó la esperanza y la desesperanza le llegaron al mismo tiempo. Entonces, cuando se iba a matar, el versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Me imagino que medio a tientas, a oscuras, porque ahí no habían bombillos que se aprendían y se apagaban, cuando mucho una candelita por allá. Por eso tuvo que pegar un grito. Él entonces pidiendo luz, sí, ahí está, mire. Él entonces pidiendo luz, porque era oscuro, era lúgubre, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. Porque es que no pasó cualquier cosita, hermano. Esta gente cantaron, tremendo terremoto, se parten los cimientos de la celda, se caen las cadenas, se abren las puertas. ¿Qué es esto? Dice este tipo. ¿Qué es esto? Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso lo conmovió, eso lo estremeció. Sabía que habían encerrado a dos santos varones inocentes. Aleluya. Y este hombre se llenó de temor, porque él tenía un temor. Y el temor pasó a otro lugar. Él tenía temor de su vida porque él se iba a matar. Pero cuando él vio
esta gente no se fue. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no aprovecharon? Esto no es normal. Entonces este hombre habló de una cosa que él había escuchado decir por ahí y que no se sabe si escuchó a la bruja aquella que decía, estos son los que anuncian el camino de la salvación del Dios Altísimo. No se sabe, de repente el carcelero escuchó eso, porque por esa causa fue que los metieron presos, ¿se acuerdan? Entonces él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque estaba consciente de que estaba muy perdido. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Vamos a ver cuál es la doctrina de la Biblia, la que enseñó Pablo, la que enseñó Silas, la que enseña Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué le enseñó. Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios primero salva a uno, es decir, escoge a uno, será salvo tú y contigo, o sea, a través de ti, tu casa. ¿Se acuerdan? Así fue con la vendedora de púrpura. ¿Qué pasó con ella? La salvó a ella y después toda su casa fue salva. Y ahora también este hombre. Eso también pasó con Cornelio. Cornelio fue salvo él y toda su casa. Pero Dios siempre primero tiene que agarrar a uno. Y con ese uno, Dios sigue obrando hasta alcanzar el resto de la familia. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Le predicaron primero, ¿ves? Le predicaron. Le hablaron. ¿De qué le hablaron? La palabra del Señor. Eso fue lo que le hablaron. Le hablaron la palabra del Señor. Estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínese usted el poder de transformación. Vaya usted la predicación del apóstol Pablo, que era tremenda también. Y este hombre, ¿sabe qué sintió? Los mismos deseos que sintió Cornelio. ¿Qué sintió Cornelio? Deseo de bautizarse de una vez. ¿Qué sintió el etíope después que Felipe le predicó el evangelio? ¿Qué sintió? Deseos de bautizarse. ¿Qué impide que yo me bautice ahorita mismo? Dijo el etíope. No, pues nada, no, bien pueda. Y Pedro dijo, ¿quién soy yo para impedir que esto se bautice en la casa de Cornelio? Cuando Pablo creyó, el mismo apóstol Pablo, cuando Ananías le oró y se le sanaron los ojos, porque había quedado ciego, porque había visto la gloria del Señor Jesucristo, apenas le predicó a Ananías, ¿cuánto tiempo duró Pablo para bautizarse? Inmediatamente dice, y enseguida predicaba a Cristo. ¿Y a qué le pasó? Apenas Pablo le predicó, ¿qué hizo él? Preguntó por su salvación. Le predicaron al Señor Jesucristo. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y los llevó para su casa. Le predicaron a toda su familia. Y él tomándolos a todos, todos se bautizaron. Y dice que los atendió y le lavaba las heridas, los garrotazos, porque fue con vara que le dieron, hermano. Le dieron sin lástima y sin pereza. Entonces, me quedé en el versículo 30.
Ajá, y dice, y él tomándola en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en quién, en Dios, aleluya. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, o sea, deja libre a aquellos que metimos presos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Pablo tenía ciudadanía romana, hermano. Ustedes saben que él era israelita, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, era fariseo y era judío, pero también había comprado, esto lo explican algunos entendidos en este asunto, de que su padre, como era un comerciante, fabricante de tiendas, ellos lograron comprar la ciudadanía romana, que valía mucho dinero, mucha plata. Eso quiere decir que habla de la alcurnia del apóstol Pablo. Tenía ciudadanía romana, que por cierto él podía manejarse entre las autoridades, no solamente de las autoridades religiosas, sino de la autoridad política, como pez en el agua, porque era romano. Y Pablo, conocedor de las leyes romanas, él mismo dice, sin sentencia judicial, sin una orden, nos azotaron, nos avergonzaron públicamente, y eso no se le hace a un ciudadano romano. Los demás sí les podían hacer lo que quisieran, los violarles sus derechos, pero a un romano no. Y entonces dice, y nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, o sea, como que salgan por aquí como si son unos malhechores. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Era el apóstol Pablo, hermano, que no era que era santo, pero no era mansito. Vengan ellos mismos y nos sacan. Y dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. O sea que Pablo era guapo y apoyado, ¿entiendes? Un ciudadano romano está apoyado por la corona romana. Y vinieron y le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, ¿se acuerdan? La que se había convertido, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, ellos que andaban aporreados consolaron a los otros, no fueron los hermanos que los consolaron a ellos. Seguimos con el capítulo siguiente, que es el 17, y dice, pasando, ellos siguieron, ellos me imagino que tenían la espalda todavía herida, sangrante, y eso no los detuvo, hermano. Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, que es donde están los tesalonicenses, donde había una sinagoga de judíos. Y habló como acostumbraba. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, o sea, Pablo estaba discutiendo con judíos porque estaban en los días de reposo en la sinagoga, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿De cuáles escrituras me estás hablando, hermano? Porque alguien puede preguntar. Esto está sucediendo aproximadamente en el año 55, casi que en el año 60 por ahí de la era cristiana. Entonces, ¿de qué escritura me está hablando? Escritura está ahí con mayúscula. Está hablando de la Biblia del Antiguo Testamento, que tenía los
22 libros o 24 libros según el canon que hayan tenido. Y dice, él por las escrituras se le conoce también como la Biblia hebrea o la Tanaj, así se pronuncia, Tanaj, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y quién dijo eso, que el Cristo padeciese? Los profetas. ¿Se dan cuenta que la profecía de los profetas hablaban era de Cristo? Y decía que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¡Wow! Estos judíos se quedaban, no, ya va, un momento, espérate, Pablo. No nos venga a decir tú que el Cristo que tenemos miles de años esperándolo, este rey que nosotros esperamos, un libertador que venga a echar espada aquí contra los romanos, que humilla a los emperadores. Tú no vas a decir que es el carpintero de allá de la esquina, el que hace sillitas y mesas, hijo de María, hijo de José el carpintero. No te creen. Esas eran las discusiones que existían. Y de hecho son las discusiones que existen hasta ahora de si Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios o no es Dios? Claro, Jesucristo es divino. Jesucristo es Dios mismo, aleluya. Entonces decía, Él es el Cristo. Y para la mentalidad hebrea, eso era de hecho, por eso acusaron a Jesucristo de blasfemo. Cuando él afirmó y asintió, Caifás le pregunta, dinos de una vez por todas, os conjuro, es decir, te pongo bajo juramento delante de Dios, dinos si tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió, obligado a decir la verdad, le dijo, tú lo has dicho. O sea, aseveró que sí era de Cristo. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová que Jesús nunca afirmó ser divino? Los judíos entendían que decir que era el Cristo tenía condición, naturaleza divina. Y dijo, blasfemia ha dicho, y por eso lo mataron, hermano. Por eso lo mataron. Y aquí Pablo, un rabino, un maestro judío, está diciendo, afirmando lo mismo. Él es divino, el enviado de Dios. Y algunos de ellos creyeron, algunos, no todos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mujeres nobles quiere decir que tenían títulos de nobleza, pudieron ser marquesas, condesas, princesas, etcétera. Eran mujeres de dinero, de alta sociedad, para que ustedes no piensen, porque muchos dicen, pues que Jesucristo lo perseguían puros chancletudos. Sí, es verdad, había muchos chancletudos, como vemos ahorita, muchos chancletudos detrás de Jesucristo. Pero también hay mucha gente de poder y de dinero que siguieron a Jesús. Estos griegos y estas mujeres nobles siguieron a Jesús, creyeron. Entonces los judíos que no creían, o sea, el otro pedazo que no creyó, tenían celos tomando consigo algunos ociosos, hombres malos. En todas épocas ha existido eso. Y sobre todo cuando les molesta que se anuncia la verdad del Señor. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad, que no es cualquier cosa, no es que alborotaron a 3, 4 bichitos, no, la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, o sea que prácticamente lo querían linchar. ¿Y por qué lo querían linchar? Nada, porque Pablo estaba predicando de qué y de quién, del Evangelio y de Cristo. Entonces, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, es decir, el dueño de la casa, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá.
porque ellos sí reconocían una cosa. Esta gente tenía un mensaje tan perturbador, gloria a Dios, que trastornaba y trastorna hasta el día de hoy el mundo entero. La evangelización en el santo nombre de Jesucristo sigue estremeciendo corazones y sigue sacudiendo con la verdad de Jesús. Gloria al Señor. Y eso era lo que estaba pasando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos se contravienen los decretos de César diciendo que no hay otro rey, Jesús. Entonces convirtieron el mensaje de la salvación en un problema político, lo convirtieron en un problema político, porque ya al anunciar un rey distinto al César, que no César era la máxima autoridad, que también se consideraba Dios, se consideraba divino. Entonces eso tenía que ser un problema, pero de proporciones bíblicas, hermano. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades, o sea, a la gente, a las autoridades, a la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero es que esta gente no se cansa, ¿verdad? Acaban de tener los golpearon, los metieron a la cárcel, le dieron azote, le dieron pedrada, casi los matan. Ahorita casi los linchan otra vez. ¿Y qué hicieron ellos? No, que tú sabes que después que nos metimos a cristianos, ay, todo el mundo nos persigue, nos carrerean, nos meten en presos, nos dan barazos, nos quieren matar. No, dejemos eso así. No, hermano, porque el mismo Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida, dijo. El Espíritu Santo me anuncia en todas partes que lo que me esperan son prisiones y aflicciones, porque el verdadero evangelio, el que está aquí en la Biblia, el que mucha gente no le gusta escuchar y que prefiere que, ay, este es el año de la bendición, recibe, ahí viene tu casa, ahí viene tu carro, este es el año de la camioneta, lo que le pediste al Señor, es mentira, hermano, ese evangelio no es el que habla la Biblia. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, a vosotros se os ha concedido el privilegio no solamente de creer en Cristo, sino también de padecer por él. Gloria a Dios. Entonces esta gente estaban resueltos y determinados a hacer la obra de Dios aún a costa de su propia vida. Entonces pasaron por Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos otra vez. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque estaban en Berea. Entonces los de Tesalónica eran gente más perversa, pues. Entonces, pero los de Berea, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, fueron más reverentes. Y dice, escudriñando cada día las escrituras, es decir, todo lo que estaba escrito en los profetas, para ver si estas cosas eran así. No era que Pablo le dijo, bueno, muchachos, mire, vengo a contarles una historia nueva. Resulta que allá en Belén, hace unos años atrás, nació un muchachito, y entonces nació en un pesebre, y vinieron unos magos. No, ya va. Un momento, Pablo. Vamos a revisar a ver qué dijeron los profetas acerca de eso. ¿Nació en Belén? Sí, nació en Belén. Ajá, ok. ¿Y dónde me dijiste que se crió? Se crió en Nazaret. Vamos a ver. Así dice, mira. Nació también en Nazaret. ¿Y qué más dices tú de, bueno, que su mamá, María, sí, mira, sí concuerda, dice, sí. ¿Qué más nos dice todo esto? Bueno, él dice que vendría a sanar gente y entonces que había uno que se llamaba Juan el Bautista,
y que le iba a preparar el camino a él. Oye, verdad, había uno que se llamaba Juan. Ellos escudriñaban todo y todo cuadraba y señalaba a Jesús, hermano. Porque las escrituras se tratan, es el máximo protagonista de las escrituras, es el Señor Jesucristo de tapa a tapa. Y dice el versículo 12, que teniendo esta actitud, recibieron con reverencia y solicitud las escrituras, lo que Pablo les predicaba, pero ellos no eran bobos, ellos escudriñaban cada día a ver si estas cosas eran así, a ver si eran verdad. Y así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos. ¿Se dieron cuenta? De distinción, eran gente de high class, pues, de alta sociedad. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra. ¿Qué anunciaban? Hermanos, la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia insistentemente por todos lados. La palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Se dan cuenta? Porque donde pasa la palabra de Dios se alborota, se agita el mundo espiritual y los demonios usan las gentes para alborotar la cosa. Y entonces, y no es que el evangelizador sea un alborotador, sino que donde hay un verdadero predicador se alborota todo el alrededor, porque el diablo no quiere perder las almas que él ya tiene cautivas. Entonces, el 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto posible, a él lo más pronto que pudiese, salieron, porque andaban buscando era a quién, al líder. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Y que era Atenas? Una ciudad griega, hermano, una metrópoli griega. Entonces Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Bueno, estas son dos corrientes filosóficas muy conocidas, los epicúreos y los estoicos, que hay gente que le gusta mucho, hay gente que todavía sigue escuchando a los epicúreos y a los estoicos porque son muy nobles en sus pensamientos, pero aquí están discutiendo con un siervo de Dios. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? La predicación de Pablo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué les predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección, porque acuérdese usted que sin resurrección no hay cristianismo. Si Jesucristo solamente se hubiese muerto y hubiese quedado en una tumba, en un cementerio, o sea, ¿cuál era la gracia? La gracia del cristianismo es que Jesucristo venció la muerte para abrirnos las puertas del cielo a todos aquellos que creyéramos para darnos vida eterna. Gloria a Dios. Y sin la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo, no se puede predicar las promesas que vendrán más allá de esta vida física. Y tomándole le trajeron a Areópago, que es el lugar donde se monta la gente a anunciar el mensaje, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le preguntan esta gente a Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los griegos, como filósofos, es decir, amantes de la sabiduría, ellos todo lo querían saber, todo le era curioso, y toda nueva tendencia, toda nueva doctrina, ellos la querían escuchar para saber más, para conocer más. Entonces,
¿podrías tú explicarnos estas cosas? Entonces el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Se les parecía novedoso lo que estaba diciendo Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué eran? Muy religiosos. No eran religiosos, no. Eran muy religiosos. Y dice el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿cuántos santuarios tenían? Muchos, hermanos, muchos santuarios. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, ellos tenían un templo a Dios y ni siquiera conocían a Dios, pero decían, el Dios no conocido, vamos a adorarlo también. Al final hay muchos dioses y lo adoraban también. Pero Pablo les deja claro, de ese que ustedes no conocen, a ese que yo les vengo a anunciar. Y entonces Pablo le dice de este Dios que ellos no conocían. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, dice Pablo, de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Se está refiriendo a Adán. De Adán descendimos toditos, de Adán y de Eva. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Es decir, como a tientas, a ciegas, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte o imaginación de hombre. Este es Pablo predicando, y me disculpan el énfasis, porque Pablo predicaba fuerte, en medio de sabios. Él está predicándole a epicúreos, está predicándole a estoicos, gente filósofos de mucho conocimiento. Entonces los está interpelando con la verdad de Dios. Dice, siendo pues, el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, antes de Cristo, las muchas culturas de griegos, egipcios, fenicios, babilonios, asirios, medopersos, todos esos imperios que adoraban intentando tener contacto con Dios, ellos inventaban sus dioses tallados en piedra, en madera, en todo lo que sea. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, y ojo que estamos en el primer siglo de la era cristiana, estamos a 20 siglos de lo que está escrito, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya.
Eso le dijo Pablo a estos griegos. Por cuanto ha establecido, ¿y por qué le pide que se arrepienta? Porque aquí está la respuesta. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es ese? Jesús. O sea que Dios Padre va a juzgar al mundo por aquel que vino como siervo y esclavo, un día vendrá como juez y rey por mandato de nuestro Dios Padre. ¿Y cómo lo confirmó? Levantándolo de los muertos. ¿Y por qué lo levantó de los muertos? Porque Jesucristo fue una ofrenda perfecta, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, Cordero de Dios acepto por nuestro Dios Padre. Y por eso, si Jesucristo hubiese tenido media coma de pecado en sus pensamientos, Dios no lo levanta de los muertos. Pero la aprobación del Cordero de Dios fue que Dios lo levantó de los muertos y ahora lo ha puesto por juez y Señor nuestro. Aleluya. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, es decir, todos estos griegos, la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con él. Bueno, amados hermanos, en esta noche le damos gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza en que Dios nos ha aumentado un poquito más. Yo sé que Dios ha hablado a cada uno de nosotros, nos ha enseñado algo nuevo. Le damos la gloria a Dios por esto. Y sé que este alimento espiritual Dios lo llevará a muchas personas que necesitaban respuesta a muchas de sus preguntas, y sé que algunos tendrán más iluminación y más claridad. Bueno, los invito para la escuela dominical de mañana en el nombre de Jesucristo.